En este capítulo he invitado a estupendos amigos, muy brillantes todos. Uno de ellos es un español, Carlos Belmonte, que en este momento preside el Instituto Internacional para Estudios del Cerebro, que integra a 40.000 neurocientíficos, que está muy preocupado por la facilidad con que podemos estropear el cerebro. A mí lo que me interesa del cerebro es su gigantesca capacidad para aprender, el hecho de que esa plasticidad se mantenga a lo largo de toda la vida, el hecho de que podamos esculpir nuestro propio cerebro, que es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una gran posibilidad. A él le preocupa que lo podemos hacer mal, que el cerebro, sobre todo del niño, y más todavía del feto, es muy vulnerable, y que por eso tenemos que tener un especial cuidado para no producirles ningún tipo de trastorno. También he invitado a una de las personas que para mí fue uno de los grandes maestros en neurología, premio Nobel, Sperry, y a su discípulo, que es Michael Gazzaniga, que ha estado muchas veces en España. Sperry hizo un descubrimiento absolutamente colosal, porque uno de los atractivos que tiene el estudiar el cerebro no es solo que sea muy útil para muchas cosas, sino que es un mundo absolutamente sorprendente, porque hace cosas rarísimas, porque todas las cosas son en proporciones gigantescas. Es decir, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, y las tiene ya el niño cuando nace. El cerebro del niño, que al nacer pesa unos 400 gramos, tiene ya 100.000 millones de neuronas, más un billón de otro tipo de células, que son las células de la glía, y los enlaces que hay entre estas células miden 1.000.000 de kilómetros, todo en la cabecita del niño. Bueno, esto es una cosa absolutamente colosal, se mire por donde se mire, pero además hace cosas muy raras. Ustedes saben que el cerebro tiene dos hemisferios, dos mitades separadas, unidas por un enorme mazo de estas fibras nerviosas que se llama cuerpo calloso. Sperry se encontró, que era un gran neurólogo, un gran cirujano, se encontró con que había algunos casos de epilepsia, que se llama epilepsia en espejo porque se dan en los dos hemisferios al mismo tiempo, que no había forma de controlarla. Y una epilepsia grave y no controlada es muy peligrosa, pues, porque se pueden producir accidentes mortales. Y después de hacer muchas pruebas con animales, intentó un modo de solucionarlo, que es separar un hemisferio del otro. Hay unas operaciones que se llaman split brain, corte del cerebro, que parece una operación absolutamente disparatada, porque ¿cómo voy a partir el cerebro por la mitad? Pero lo más sorprendente es que, al parecer, se curaban ese tipo de epilepsias y no se producía ningún efecto colateral. Pero de repente aparecieron unos pequeños defectos colaterales, que daba la impresión algunas veces que al mismo tiempo esa persona quería hacer dos cosas contradictorias. Por ejemplo, se intentaba poner la chaqueta por un lado y quitársela por otro. Como hacen siempre los científicos, que es ante cosas que nos pasarían desapercibidas, ellos se interesan mucho y ven una curiosidad o un problema, siguieron investigando y vieron que sí pasaba algo, que es que la mitad del cerebro no se enteraba de lo que hacía la otra mitad. Pero sin embargo, la otra mitad también seguía trabajando. Pero, por ejemplo, si esos pacientes se les ponía una imagen de terror que lo viera solo una de las partes, el hemisferio derecho, el sujeto sentía miedo, pero no sabía de qué, porque la única parte que era consciente de lo que le pasaba era la parte relacionada con el lenguaje. Eso a mí me pareció siempre fastuoso, me pareció que explicaba muchísimas cosas, que es que todo lo que pensamos está relacionado con el lenguaje, que es la gran capacidad que reorganiza todo el cerebro. Bueno, pues esto, el doctor Sperry fue
el que lo demostró clarísimamente. Y Michael Gazzaniga, que es ahora uno de los grandes neurólogos, que fue discípulo suyo, está ahora enormemente interesado por todo lo que tiene que ver con la relación entre neurociencia y educación, o neurociencia y comportamiento ético. Y por eso el que aparezca no solo en nuestras reuniones de expertos, sino incluso en la cafetería virtual que hay en el libro, pues para mí es una estupenda noticia.